Como dice tu palabra, guárdanos, oh Dios, porque en ti hemos confiado. Así te dice nuestra alma a ti. Tú eres nuestro Señor. Y como dice el Salmo 16, no hay bien para mí fuera de ti, Señor. Glorifícate en cada uno de tus siervas, de tus siervos, en las clínicas, en los hospitales. Seguimos orando por los que allí, por los que atienden, pero también por los que están postrados en esas camas, Señor. Pues tú eres quien nos alienta, nos fortalece y tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, Padre. Háblanos con tu palabra, dirígenos, Señor, y permítanos, Señor, el poder servirte en todo tiempo con integridad, Padre. Como decíamos y como dice tu palabra, Señor, enséñanos a participar de tu santidad, Padre, y caminar contigo, Señor. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor. Amén, Señor. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas que gocen esta mañana poder reunirnos en este tiempo de oración y de clamor al Señor. Yo sé que Dios escucha nuestra oración y que nuestra confianza está puesta en Él. Abandonamos todos nuestros asuntos, los negocios de mis hermanos, de mis hermanas, cubiertos y bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la poderosa mano del Señor. Y yo sé que Él está de nuestra parte. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Aliente tu corazón, no desmayes a causa de las tribulaciones, dice la palabra constantemente, sino que nos mantengamos seguros, aceptando la voluntad de Dios y la dirección de Dios en todo lo que Él quiera hacer en nuestra vida. ¿Quién mejor que Él puede hacer las cosas? ¿Quién es mejor nuestra esperanza sino nuestro Dios que nos sostiene, que nos levanta, que nos ayuda, que nos vivifica, que nos da fuerza para seguir adelante en todo momento? Ese es el Dios en el cual hemos esperado y sé que hará lo mejor para nosotros, lo mejor que tiene preparado para cada uno de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. Hay un versículo que me impactó mientras estaba leyendo el Salmo 86. Y es el versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Y yo quiero que hoy medite en ese versículo, porque es una petición que le hace el salmista a Dios y que yo sé que el Espíritu Santo nos está invitando a que pongamos esa esperanza, esa confianza en el Señor y que le podamos decir al Señor, Señor, necesito entender tus propósitos, necesito que manifiestes ese brazo de poder, ese brazo de misericordia sobre todo lo que estamos emprendiendo. Dice el versículo 11 del Salmo 86, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Una de las cosas que nos pasa constantemente es que en medio de la angustia, porque el contexto del Salmo es un clamor a Dios pidiendo la continua misericordia. Inclusive el Salmo tiene como título en esta versión del 60 justamente eso. Dice, como le colocaron como título, oración pidiendo la continua misericordia del Señor. Y vaya que de verdad sí que la necesitamos, porque día a día en este tiempo estamos siendo sorprendidos por tantas cosas que están ocurriendo. Ahora nos está haciendo más consciente de que somos o estamos viviendo en un vaso tan frágil. Este cuerpo, el cuerpo donde tú estás habitando, es frágil. Es un diseño precioso de Dios. Es una formación de Dios excelente. Que como dice el Salmo 139, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Y cuando miramos esta maravillosa creación de Dios del cuerpo donde nos ha permitido vivir, realmente es asombroso. Pero también es asombroso el alma que nos conecta con ese mundo exterior y con la parte espiritual. Es asombroso lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. El salmista dice en varios pasajes, estoy maravillado, Señor, maravillado de tus obras, maravillado de lo que tú estás haciendo. Y realmente cuando uno considera todo esto, todo este poder maravilloso de Dios, la creación, somos vasos frágiles y Pablo lo dice, ¿no? El tesoro está en vasijas de barro para que la excelencia no sea de nosotros sino de Dios. Ese tesoro está ahí escondido, pero nuestro cuerpo es frágil.
Esta pandemia se ha llevado gente muy cercana, muy querida, pero también enfermedades, problemas, accidentes, también tocan el cuerpo y fácilmente pasamos a la presencia del Señor y parece que se nos olvidara que estamos en un vaso frágil. Aunque la Biblia está diciendo que la existencia de nosotros son entre 70 y 80 años. Pero en su misericordia a veces Dios permite, y estaba escuchando de una anciana que estaba cumpliendo 115 años. Es la pura misericordia de Dios. Algunos dirán, pero ¿para qué vivir tanto? Otros dirán, ¿y por qué parto tan temprano? Pero estamos en las manos de Dios y toda esta pandemia, todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, la misma protesta donde jóvenes están muriendo por algo que realmente si le pusieran sentido no vale la pena. Vale la pena derramar nuestro corazón delante de Dios, que el único que puede proyectarnos hacia cosas mayores, hacia el propósito de Él, justamente la presencia de Él y nuestra dirección con Él. Lástima, y a veces cuando veo esas capacidades en los jóvenes entendidos, con una fortaleza tan impresionante, desperdiciados en cosas que no van a edificar, que solamente quieren tener renombre, pero eso no va a trascender a una eternidad, o sí va a trascender dependiendo lo que haga. Por eso el salmista aquí está diciendo, Dios, enséñame tu camino. Acuérdese que hay dos cosas diferentes. Una son las obras. Las obras son quizás lo que más le pedimos a Dios. Hay gente que está siguiendo al Señor por las obras. Al Señor Jesucristo, especialmente si tú lees el capítulo 6 de Juan, Él empieza a abrir el capítulo haciendo cosas, el Señor Jesucristo, cosas extraordinarias. Y el pueblo puede ver esas obras maravillosas que que el Señor Jesucristo hizo a favor de ellos. Y le seguían grandes multitudes. El capítulo 6 empieza alimentando a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, se especifica la palabra. Se creen que fueron más de 10,000 personas, de 10,000, 12,000 personas. Hasta las cestas donde recogieron los pedazos que sobraron fueron multiplicados. Luego hace otro milagro, camina sobre el mar en medio de una tormenta. Y la gente como loca comienza a buscar a Dios a partir del versículo 22, ahí en Juan 6, usted lo puede leer, no lo voy a leer en estos momentos. Pero es para ubicarte de cómo es nuestro corazón y cómo actuamos de cosas que a veces son hasta extrañas de verdad. No entendemos por qué tomamos actitudes como esa. Buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando pasamos pasando por momentos, pero cuando estamos libres de cualquier opresión, nos olvidamos de que hay un Dios en los cielos a quien hay que rendirle cuentas y quien tiene cuidado de nosotros y quiere llevarnos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente busca ahí en el capítulo 6, porque los alimentó el día pasado. Esas son las obras. Las obras es lo que sucedió en la barca, que Jesús camina sobre el mar, que tiene una experiencia Pedro, que tiene una experiencia los discípulos con él, que llegan al otro lado y la gente está que busca. Y él comienza a confrontar a la gente. Y les dice, mire, voy a leer el versículo 25 y 26 de Juan 6, el Evangelio según San Juan. Dice, y hallándole la gente al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, y escuche la respuesta o la pregunta con la cual el Señor Jesucristo les confronta. Y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Aunque las señales es parte de las obras, la señal a la cual se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo es el maná que Dios mandó del cielo. Y ellos estaban esperando un maná igual que el que recibieron los que estaban caminando el pueblo de Israel por el desierto. Que lloviera pan del cielo. ¿Qué fue lo que ocurrió en el desierto? Yo lo creo porque así lo dice la palabra. Y todos los días descendía ese maná con los cuales estuvieron por mucho tiempo. Ellos esperaban esa señal y no se dieron cuenta que el maná del cielo, el pan de vida, como más adelante lo expresa el mismo Señor Jesucristo, era Él.
Y Él les dice, mire, ustedes han venido acá no por las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y les da un consejo, versículo 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Y uno se afana tanto por el diario vivir. Y cuando uno lee el Sermón del Monte, que está en Mateo capítulo 5 al capítulo 8, ahí menciona toda una serie de diseños, de bendiciones, de prioridades, pero también nos llena de confianza y constantemente dice, no se afanen, vuestro Padre sabe lo que tienen necesidades. Por eso el salmista, volviendo al Salmo 86, en el versículo 11, en medio de la angustia, él dice, Señor, yo he clamado a ti en medio de la angustia, mi alma está, Señor, angustiada. Tú me has perdonado, Señor, tú eres un Dios perdonador, dice en el versículo 4 y en el versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y acudiendo a esa faceta de Dios, el salmista dice en el versículo 6, escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Esa es la seguridad que Dios espera que haya en cada uno de nosotros. Yo siempre les he indicado a mis hermanos que han caminado al lado por tanto tiempo al lado mío, que les he enseñado y que hemos aprendido y que yo he aprendido mucho de mis hermanos y mis hermanas. Pero también hemos dicho, el Señor sabe de qué necesidad tenemos. Y el problema de la angustia, cuando estamos angustiados, es que no vemos el obrar de Dios. No lo alcanzamos a distinguir. Y a veces son señales pequeñas que Él hace para mostrar que Él está trabajando. Hay procesos y les decía en algún devocional anterior, hay procesos y hay sucesos. Y yo hace algún tiempo atrás escribí un devocional para mujeres justamente sobre este tema. Hay procesos y hay sucesos, acontecimientos. Normalmente estamos metidos en procesos y en esos procesos Dios nos lleva para que aprendamos la palabra, para que pongamos en práctica. El domingo creo que yo le decía, y no sé si ayer también lo mencioné, expresándole que un diálogo que teníamos con mi esposa y decíamos, ¿cuántas de las cosas que Dios nos enseña cada mañana las ponemos en práctica? Estamos como esa multitud que menciona Juan en el capítulo 5, al lado del estanque de Betesda, donde había un hombre que hacía 38 años estaba ahí esperando que las aguas se moviesen para ver si de pronto lograba llegar primero. Y el relato bíblico dice que el primero que descendía a las aguas, cuando un ángel venía y movía las aguas, era sano. Tú lo puedes leer ahí en Juan capítulo 5. Y él estaba desilusionado porque imagínese un paralítico. Otros siempre irían a ganar. Pero él seguía insistiendo, esperando. Tal vez ya estaba acomodado a una situación, como a veces en los procesos nos acomodamos, sabiendo que si estamos en esos procesos, Dios va a estar trabajando en nosotros y va a hacer porque quiere hacer una obra perfecta en ti y en mí. Hay procesos que duran años. El proceso con el pueblo de Israel, escúchenme bien como lo voy a decir, duró algo así como 40 años. Porque no aprendieron a caminar en el desierto. Casi murió, o mejor, murió una generación en el desierto de los 20 años para arriba. Todos quedaron en el desierto por incrédulos, por desconfiar de la presencia de Dios, por tentar a Dios. Y ese tentar a Dios, yo lo he explicado muchas veces, que es desconfiar de las promesas de Dios, desconfiar de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso yo insisto diciendo esa frase, si Él lo dijo, Él lo hará. Y estoy seguro que cumplirá, como dice Efesios o Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Eso es proceso hasta el día de su venida. Dios va trabajando en diferentes áreas en nuestra vida. Y a medida que nosotros vamos siendo moldeados y nos dejamos moldear
por Dios, Dios va colocando en nosotros y nos va llevando a niveles mayores de gloria, como dice su palabra, para que su nombre sea glorificado en medio de todas las cosas. Ese es el Dios que nos sostiene, ese es el Dios que nos levanta, ese es el Dios que nos ayuda, ese es el Dios que prometió estar con nosotros, que nos da aliento de vida, aliento de gracia, aliento del poder maravilloso que Él tiene para cada uno de nosotros. Es el Dios que te sostiene y no te abandonará, no te dejará. Y Él prometió estar con nosotros. Y Él nos dice constantemente, contigo estoy en medio de la angustia. Y en medio de ese proceso, Dios te sostiene, Dios te levanta, Dios te dirige, Dios te da nuevas fuerzas, Dios te da nuevo aliento, porque poderoso es para hacerlo. No desfallezca tu corazón. Sigue adelante. Sigue adelante en esos procesos. No mires hacia atrás. Dios va a hacer cosas extraordinarias contigo. De seguro que lo hará. Porque su promesa es para siempre, porque su promesa es sostenernos, porque su promesa es levantarnos, es ayudarnos, es dirigirnos, es poder sentir esa paz inagotable que Él tiene para cada uno de nosotros. Aférrate a esa promesa y dile con todo el corazón este día, Señor, enséñame tu camino y caminaré yo en tu voluntad. Enséñame tu camino y caminaré yo en tu voluntad, dice ahí la palabra. Y caminaré yo en tu verdad. Porque esa palabra que Dios te muestra, ese caminar diario, esa dirección diaria que Él tiene para contigo, de seguro hará cosas extraordinarias y verá la salvación, la gracia y la misericordia que Dios te ha propuesto levantar y hacer contigo a través de los procesos que nosotros vivimos. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante, dice la palabra, de lo que creemos, entendemos. Y por eso el Padre dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por todos los siglos. Aférrate a ese Dios, no te sueltes. Pero también hay una petición más que está diciendo este versículo 11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabe por qué nos olvidamos tan fácilmente de Dios? Porque no hay temor de Dios en nuestro corazón. Cuando aprendemos el temor de Dios en nuestro corazón, podemos afirmarnos en Él, podemos decirle, Señor, realmente tú eres un Dios perdonador, tú eres un Dios de misericordia, pero también tú eres un Dios, como hemos dicho en estos días, que corrige, que dirige, que alienta, que fortalece. ¿Qué tal si tú le dices una oración como esta al Señor? ¿Qué está diciendo este versículo 11? Que con todo el corazón tú le digas, Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino y caminaré yo en tu verdad. Muéstrame tu camino, como un cántico que a veces entonamos también en la mañana. Ese clamor de mi corazón, Señor, que yo no me desvíe ese camino, que me mantenga en Él, pero que también mi hermano o mi hermana pueda permanecer firmes en Él, a pesar de todas las cosas que estemos viviendo. Pero también si le enseña ese camino, el salmista está diciendo, y así caminaré yo en tu verdad, la verdad de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y cuando te revelas el Señor Jesucristo a tu vida, tienes una transformación y los procesos no se vuelven tan largos. Porque esos procesos se tienen en la medida en que haya disposición de nosotros para ser tocados, transformados. Como también hay sucesos que les decía, son acontecimientos que nos ocurren a nosotros de un momento a otro. Son imprevistos, pudiera decir, pero que detrás de ellos está la mano de Dios, porque nos alineamos con los propósitos de Dios, porque Dios con urgencia necesita corregir en nosotros actitudes, porque el temor de Dios a lo mejor está a punto de perderse en nuestro corazón. Y por eso la parte final de este versículo 11 está diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Solamente me permito hacerte una pregunta y permíteme hacerlo. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? El proverbio dice, el principio de la sabiduría, de aplicar todos los principios espirituales, es el temor a Dios. ¿Hay temor de Dios en tu corazón? Cuando hay temor de Dios, una de las señales más claras que hay es que cuando yo cometo una falta, siento que ofendí a Dios y necesito la pronta restauración con Él. Si cometo una falta.
De lo contrario, siempre camino haciendo lo que es correcto, lo que agrada a Dios, porque el sentido de la vida es servir a Dios con toda nuestra fuerza. Y es lo que el Salmo está diciendo. Inclusive el versículo 12, y quiero concluir con esto, dice, el salmista dice: te alabaré, oh Jehová, con Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol, de las profundidades de la muerte. ¿Cuántas veces Dios nos habrá librado de pasar una eternidad? Y lo más terrible es pasar una eternidad sin la plena certeza de que nos vamos con el Señor. Por eso es tan importante esto que está diciendo el salmista: enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré por esa verdad, en tu verdad, y afirma mi corazón para que yo tema tu nombre. Y luego lo que está diciendo estos 3 versículos, lo aprendí tal vez tenía unos 18 años, que fue un campamento de jóvenes. Apenas estaba dando los primeros pasos, y era un cántico que nos enseñaron en ese campamento: te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, y glorificará tu nombre. Pero sobre todo me quedó muy impactado el versículo 13, y lo recuerdo cada día, donde el salmista dice: porque tu misericordia es grande para conmigo, pues has librado mi alma en las profundidades del Seol, o las profundidades de la muerte. Afirma tu corazón, dile: Señor, coloca el temor tuyo en mi corazón para no cometer locura, para que yo sea guardado. Dígale: Señor, necesito de ti, y más en este tiempo, Señor, porque hoy más que nunca se está cumpliendo lo que el Señor Jesucristo, que el tiempo de nuestra partida siempre va a estar presto. Hoy estamos, quizás en este devocional, quizás mañana estemos en la presencia de Dios adorándole por una eternidad, pero es importante entender la brevedad de la vida, y que el tiempo aquí en la tierra es corto para cada uno de nosotros. Así vivamos 80 años, 90 años, o como decía un hermano, 120 años. Pero saber que lo más importante es que podamos estar seguros de que Dios está de nuestra parte. Porque cuando aprendemos a caminar con Él, cuando somos enseñados por ese camino que Él trazó, cuando Jesucristo es revelado en nuestra vida, cuando caminamos en esa verdad de Dios, hay bendición, y se cumple únicamente los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. Es lo que Dios anhela con todas sus fuerzas para cada uno de nosotros, pero que ese clamor brote de aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para que aprendamos a esperar en Él. Vamos a orar y vamos a decirle: Padre precioso, yo te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tus hechos maravillosos, Señor. Porque has hecho maravillas, señales en el cielo y en la tierra. Porque día a día muestras tu misericordia, como hemos leído en ese Salmo 86. Padre, porque yo sé que tú inclinas tu oído para escuchar nuestro clamor, Señor. Porque aunque mi hermano, mi hermana esté afligido, esté angustiada, Señor, yo sé que tú guardas el alma, Señor, y la fortaleces, Padre, en medio de todos los tiempos, porque como siervos, como sierva, confiamos en ti. No apartes tu misericordia de tus hijos y tus hijas, Padre. Trae consuelo, trae aliento, trae fuerza, trae vida sobre nosotros, Señor. Y que cualquier situación que tengamos que enfrentar, Señor, tú estés con nosotros, Señor, y con valor y con aliento de vida, Padre, podamos caminar en tu temor, en tu gracia y en tu misericordia, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, y dejo a mi hermano y a mi hermana en tus manos, las mejores manos, Padre, y cumple tu propósito en nosotros, porque tú eres nuestro Señor, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico, y te exalto, mi Rey precioso, porque tú eres Dios todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias. Amén, amén. Amado hermano, hermana, que la bendición de Dios esté sobre ti, que sea un día de victoria y que puedas reposar en su gracia y en su amor, y que puedas estar seguro que Dios está contigo, y si Él está contigo vas a ser una persona vencedora. Le habló su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Cineota, Colombia. Muchas bendiciones para todos, les amamos.